¿Cómo es el curso en la cuestión práctica? Nosotros desarrollamos el curso en 2 meses aproximadamente. Damos una primera clase, que es una clase teórica, primero para hacer un poco de amalgama a lo que se esperan en general los profesionales del derecho, que es sentarse y tomar nota, ¿no? Entonces, para amalgamar eso y para prepararlos a lo que viene, damos esa primera clase introductoria en la que contamos las raíces, de dónde viene, plantear preguntas que vamos a desarrollar durante todo el curso y dejar más incertidumbres que respuestas, porque eso es lo que vamos a trabajar durante el resto de las clases, que son las clases prácticas, y que ahí está la parte central, la parte más importante del curso. Nosotros durante todo el curso brindamos herramientas que van hiladas, que cuando empiezan a explorarlas y experimentarlas, parece que son herramientas que están inconexas una de la otra y que de a poco se van conectando, de a poco hasta llegar hacia el final del curso con un trabajo final que tiene la utilización de todas las herramientas que fuimos viendo en el curso. ¿De qué se tratan estas herramientas y de qué se tratan los ejercicios que vamos haciendo? Lo primero es romper con la represión, romper con las inseguridades, romper con los nervios clásicos de cualquier persona ante una exposición. Esto lo hacemos con improvisaciones, esto lo hacemos con ejercicios de liberación en escena para animarse a explorar, a conocer el propio cuerpo. De a poco empezamos a trabajar con la observación propia, la observación del entorno, fundamentales en teatro, pero fundamentales, por supuesto, en todas las ramas del derecho. Después empezamos a trabajar con elementos que son fundamentales, como son la voz, la expresión oral, la expresión corporal, conectarnos con las emociones, conectarnos con el anclaje emocional que nosotros podemos implementar a la hora de hacer cualquier tipo de exposición o de narración. Y para el final vamos a ir llegando a hacer el armado, una exposición oral en forma de narración, utilizando todas las herramientas que fuimos viendo desde el principio del curso. Claro. Para continuar, perdón, ¿no? Digo, a veces en los grupos encontramos dificultades específicas en alguno de los alumnos y trabajamos específicamente esa dificultad y bueno, y el avance que tienen esos alumnos, como los demás, no solamente los ve el propio alumno, sino que los ven los compañeros. Y la diferencia de la clase 1 a la clase 8, la verdad que es importante, y también nos pasa que después nos consultan, por ahí hicieron el curso hace 6 meses, 1 año, y nos escriben porque tienen una situación específica que les está costando resolverla, y que generalmente tiene que ver con la cuestión emocional entre el abogado y la otra parte, o el abogado y el cliente, ¿no? Entonces nosotros damos alguna recomendación desde las herramientas. Obviamente nosotros no somos dueños de la verdad, ni tampoco hay una sola manera de hacer las cosas bien, pero les damos un punto de vista y después nos escriben muy satisfechos que les funcionó y que pudieron destrabar una negociación trabada o una cuestión que les estaba costando resolver, y eso a nosotros nos llena de satisfacción, porque es realmente ofrecer algo que sirve, ¿no? Para cerrar, ¿hay algunos tips que deben ser fundamentales en la primera clase? Digo, ¿qué es lo que se habla? 2 o 3 tips a tener en cuenta y no olvidarlos. Bueno, a ver... 2 o 3 nada más. Sí, más o menos, pero no, bueno, es fundamental, tanto para el actor como para el abogado, saber el libreto. O sea, el abogado tiene que conocer el caso a fondo. No se puede ir a presentar a una instancia oral sabiendo más o menos el caso o habiéndole dado una leída 2 minutos antes. Tiene que conocer a fondo el caso, eso es fundamental. Después, es muy importante escuchar y observar el entorno, y en base a eso decidir, entre lo que escuchamos y vemos en el entorno y la información que conocemos del caso, decidir los pequeños cursos de acción que vamos a ir tomando, ¿sí? Eso es, digamos, a grandes rasgos, sí, lo que es fundamental. Después nosotros enseñamos a preparar el cuerpo para ese momento, ¿no? Preparar la voz para ese momento, un correcto uso de la respiración cuando estamos hablando, todo para que sea una presentación limpia, prolija, y eso va a generar credibilidad. Lo importante es que nos crean, ¿no es cierto? Entonces, apuntamos a eso, no formamos actores, no van a salir actuando para hacer una obra de teatro, no les va a alcanzar para eso, pero sí les va a servir para tener una comunicación perfecta en un ámbito de oralidad, ¿no es cierto?
Hay abogados que se dedican al derecho penal y no saben cómo tratar con el cliente, otros quieren preparar un alegato. De esto trató Abogados al Teatro, una manera de interpretar, de mejorar la comunicación directa para el trabajo del abogado. Cambiamos de tema, nos vamos a los Estados Unidos, allí hablamos con Elizabeth Alfonso. Ella es venezolana, hace 30 años que está en aquel país, nos va a comentar sobre trámites migratorios, permisos de trabajo, asilos, entre otros temas. Elizabeth, ¿en qué trabajan específicamente en esto que es tan importante con los trámites, con la asignación de derechos? ¿Cómo es el trabajo que vienes realizando? Bueno, mira, te voy a explicar un poquito de nuestra historia. Yo soy paralegal y me encargo de asesorar y de darle información a nuestra gente que está tratando de tener estatus legal en los Estados Unidos, ¿no? Nos encargamos, por ejemplo, de TPS, de asilos políticos, ciudadanías, residencias permanentes, pero realmente uno de los puntos que más se enfoca a HTD, Happy to Do It, felices de hacerlo, es darle información a nuestras personas, ¿no? Que están llegando de Latinoamérica y que buscan una oportunidad de vivir en libertad, de vivir en paz, de vivir con tranquilidad, ¿no? Se hacen procesos un poquito complicados y complejos porque no tienen ningún tipo de información. Entonces, una de las metas que tiene HTD es que le llegue la información precisa al inmigrante, ¿no? A esa persona que no tiene ni idea de cómo comenzar un proceso migratorio o un proceso de refugiado o un proceso de asilado político, ¿no? Y pues afuera hay un montón de gente que hace comercio, ¿no? Claro. Muchísima. Esto tiene que ver con una historia que te vincula en forma directa a ti, digo, viviste experiencias que luego se tradujeron en esta necesidad de ayuda. Bueno, mira, te voy a explicar una muy simple, la mía. Yo tengo 30 años viviendo en los Estados Unidos y llegué en el 1991. Un día agarré un avión desde Caracas, Venezuela. Llegué aquí llena de sueños a los 25 años y estuve ilegal por 15 años. Así que te puedo decir con propiedad y con base exactamente lo que vive un emigrante en los Estados Unidos para llegar a su legalidad, ¿no? Entonces, por eso el proyecto mío, independientemente de que yo trabajo y obviamente vivimos de todo esto y somos una cuestión que está en el negocio, es muy importante el mensaje de saber lo difícil que es para los inmigrantes realmente llegar a la meta de tener legalidad, de tener derechos civiles, ¿no? De tener rights, como lo llamamos aquí, derechos que los acompañen, ¿no? Me tocó muy, muy fuerte, muy, muy duro, independientemente que estoy absolutamente agradecida con los Estados Unidos por la gran oportunidad que me dio, pero, tengo que poner ese pero muy marcado, si hubiese gente allá afuera realmente que quisiera ayudar un poco más, sin lucrar tanto, sin pensar tanto en intereses personales, nuestros amigos emigrantes tendrían mucha más facilidad para llegarle al punto. Claro, porque el vivir en la ilegalidad los hace exponer cotidianamente a vivir situaciones en donde pueden terminar hasta con la deportación, ¿no? Sí, te cuento, el día de un emigrante empieza desde que se despierta, desde llevar a los niños al colegio, sin tener un documento para manejar, para dirigir un auto, ¿no? Sobre todo en la Florida, que tenemos un sistema de transportación tan complejo, tan difícil, ¿no? Donde no existe una transportación fácil. Después tenemos gente supremamente profesional, no puede hacer sus trabajos porque pues tiene que hacer los trabajos mínimos y escondidos porque no les pueden pagar correctamente. Es una vida oculta, ¿no? Y es muy injusto en mi forma de ver la sociedad porque es realmente el que mueve el país. Claro. Es la gente que realmente le da movimiento a los Estados Unidos. Yo por lo menos durante los 15 años que estuve ilegal, los trabajos que hice fueron todos. Niñera, limpiaba casas, repartía periódicos en las noches, tenía 3 trabajos, madre de 2 niñas nacidas en los Estados Unidos y sin ninguna persona al lado que me dijera, mira, métete por aquí o métete por allá, hasta que bueno, llegó un buen día en que pude solucionar mi situación, pero se llevaron 15 años.
de mi vida, ¿no? Entonces, eso me ha despertado una conciencia absoluta, donde habemos gente que estamos preparadas, independientemente de verlo como algo que obviamente es una industria de un negocio, que es el negocio legal, pero viéndolo más desde el punto de vista de cómo podemos ayudar. Porque independientemente de que son emigrantes, te puedo hablar con total propiedad, Ezequiel, de qué es lo que mueve los Estados Unidos de Norteamérica.